Consuelo Triviño Anzola, escritora colombiana, más de 3 décadas viviendo en España, casi media docena de novelas y cuentos publicados. Su última novela, Trasterrados. Pues Consuelo, muchas gracias por aceptar esta invitación de Conexión Norte-Sur y de una vez por todas al grano, como decimos en Colombia. ¿Cuál es la génesis de Trasterrados? Yo recuerdo mis primeros años en el Instituto Cervantes, la sede quedaba en Alcalá de Henares y yo tenía que viajar en el tren. Y ese tren que va de Atocha a Alcalá, que es un tren que tiene su historia porque fue el del atentado de Atocha, que salía justo a la hora en que yo salía para Atocha. El atentado fue entre la hora de mi trayecto. Y ese tren en la mañana estaba, digamos, era como una caja de resonancia lleno de estudiantes que se bajaban en distintas estaciones en Vicálvaro o que iban a la propia Alcalá y que gritaban y hablaban y contaban y se reían y tal. Y yo en ese momento, pues mi trayecto era de lectura, mis 40 minutos de lectura. Eso lo aprovechaba para leer, es por lo que echo de menos el viaje en tren. La vuelta era dura, era agónica, la vuelta era terrible. Si era, por ejemplo, un viernes a las 3 de la tarde, estaban todos los colgados que se bajaban en el pozo del tío Raimundo. Pero había cantidad de chicas que se veía que trabajaban en los clubes de alperne de la zona, entre Torrejón y Ardós y tal. Luego estaban los obreros, luego estaba la cantidad de personas del este, las distintas lenguas que se utilizaban, entre ellos las llamadas telefónicas desesperadas de algunos y tal, y la observación de ese crisol de culturas. Esto a mí me dejaba como un sentimiento triste, de derrota, de agonía. Si algún día tengo que llevar a la literatura algo de esto que estoy viviendo aquí diariamente en el tren, alguna cosa, y sí, surgió en Trasterrados, surgió parte de esa experiencia del tren con emigrantes, con clase trabajadora, porque era o bien que volvían a las 6, 7 de la construcción, o bien que iban, o estudiantes, y todo ese ruido, toda esa presencia del tren hasta arriba, de los vagones hasta arriba. Gracias, Consuelo. También se encuentra con nosotros, y esto es muy grato para mí, Jorge Urrutia Gómez. Bueno, él amablemente también me ha traído su último libro, sus versos. Catedrático, crítico español, quizá uno de los más importantes críticos literarios de España. Pues él es uno de los que mejor conocen la obra literaria de Consuelo Triviño. Y le vamos a preguntar precisamente a él sobre Desterrados. En cuanto a su última novela, Trasterrados, Trasterrados es una novela clara de madurez, en la que ha habido que reflexionar sobre muchas cosas. Es decir, es la obra de una autora que ha reflexionado sobre España y sobre los emigrantes de distintas nacionalidades en España y sobre la dureza de la vida, pero también que ha reflexionado sobre la dureza de los países de origen, o sea, sobre esa violencia colombiana que está en la historia de Colombia, que está ahí siempre en la trastienda de la novela, pero que ha condicionado la vida de esos personajes que están aquí. ¿Por qué estos personajes están aquí? Unos colombianos y otros que no son colombianos, algún africano, etc. Es decir, ¿por qué esos personajes están aquí? Nadie nos dice qué es lo que pasaba allí. A veces son alusiones, pero descubrimos nosotros lectores que detrás de cada uno de esos personajes hay una tragedia. Y es la conjunción de esas tragedias la que crea la novela. Y por eso hay una contempladora, hay una persona que intenta entender algo
pero no puede entender porque su tragedia no es la misma. Gracias, Jorge. Me llama la atención esto, Madrid en tiempos de pandemia. Efectivamente estamos en tiempos de pandemia, Consuelo. Aprovecho para indicar su último libro de cuentos, El ojo en el agua. Creo que se ha publicado este año. Bueno, pero volvemos a la novela, que es lo que nos trae aquí, a Trasterrados. Consuelo, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo ha sido el proceso de la escritura de esta novela? Incluso hasta la narradora es una construcción. Ahí yo no estoy en Trasterrados. La narradora es una construcción. A veces existe la tendencia, cuando se escribe en primera persona y el narrador cuenta en primera persona, se tiene esa tendencia a confundir al narrador con el autor. Pero el narrador es una construcción y es de las construcciones más complicadas a las que se enfrenta un escritor en su proceso de escritura. El hecho de que ese yo que se habla en primera persona, por ejemplo, ¿quién es el autor de la novela Moll Flanders? Moll Flanders, el inglés. Bueno, ya nos acordaremos. Bueno, pero está esta novela de Moll Flanders que ella habla en primera persona, pero el autor es un hombre, es un escritor inglés muy conocido. Ahora me acordaré del autor de Moll Flanders. No es Daniel Defoe. Y entonces se escribe, pero Daniel Defoe no es Moll Flanders. ¿Sí? Y también está esta cita maravillosa de Cela, en donde dice qué experiencias tan duras tuvo que usted haber vivido, señor Cela, ahí en la familia de Pascual Duarte. Dice, sí, todavía, sí, es autobiográfico. Dice, sí, todavía me acuerdo de mi madre, de los gritos que pegaba cuando le estaba matando. Sí. Dice Cela. El personaje mata a la madre, pero él dice, claro, yo no soy el personaje, yo no he matado a mi madre. ¿Cuál es el libro o la novela que mejor le ha gustado a Jorge, de Consuelo? Bueno, todas tienen su aquel. Prohibido salir a la calle es la más tierna, Trasterrados es la más dura. En la novela sobre Vargas Vila es la más literaria. Un mundo en la luna es la más inocente. Una isla en la luna es la más inocente. Esa es una novela que yo creo que a la que habría que volver. Es una novela a la que habría que volver. Pero habría que pedirle permiso ahora a un argentino que se ha escriturado en la luna. Bueno, usted sabe que Luna puede tener muchos sentidos. Sí. Estamos sentados en la calle delante de unos locales comerciales que tienen unos vidrios y eso se llama también luna. Sí. Entonces, a lo mejor llegar a la luna no es más que ser un alunicero, que son esos ladrones que rompen la luna para robar, ¿no? Con un vehículo, ¿no? O sea que lo de la luna es más complicado. Pero es muy interesante, por ejemplo, cómo algún personaje de Consuelo recuerda cuando el hombre llegó a la luna. Están en Trasterrados. Trasterradas está. Dice, ¿cómo? Es decir, ¿qué estaba usted haciendo cuando llegó el primer hombre a la luna? ¿No? Pues esos personajes están ahí, que es una manera de que la historia entre en la novela y el lector pueda precisamente clasificarla en una temporalidad determinada, porque si no, no hay datos históricos en principio. Los datos son como anecdóticos, de repente cae un dato. En el caso de su primera novela son los hippies. Hay unos hippies por ahí, se les llama hippies, ¿no? ¿Qué se entendería en aquel momento en Bogotá por un hippie? Bueno, ¿se entendía lo mismo que en Londres? Pues a lo mejor no, ¿verdad?
un estilo, digamos, un género en que se pueda, bueno, no clasificar, sino entender la obra de Consuelo, o hay una mezcla de géneros. Bueno, los géneros, como todas las normas, están hechos para romperlos, ¿no? Es indudable que la primera novela es una novela de aprendizaje, lo que los alemanes llaman un Bildroman, ¿no? La última tiene una estructura de novela policíaca. La de Vargas Vila, La semilla de la ira, es un diario, por lo tanto es un diario ficticio, tiene eso, el género diario. Yo creo que cada una tiene, Consuelo no es una escritora de género. Consuelo, después de, como lo habíamos dicho, 3 décadas de permanecer en España, ¿cuál es en el momento la relación que existe entre tú y Colombia, o Colombia y tú? ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poco. Que quizás es una cuestión de poder e influencias, y cuando tú vives fuera y te dedicas solamente a tu proyecto de escritura, pues no vas estableciendo esos contactos estratégicos que hacen que a lo mejor las personas que manejan y mueven los recursos y deciden te tengan en cuenta. Entonces, en un mundo ideal, quizás el hecho de que tus libros se publiquen y que tengas algunos lectores y a lo mejor unas críticas tendría que ser casi suficiente como para que se tenga en cuenta esa persona que está en el extranjero escribiendo y viviendo como escritora colombiana sin que le resulte oneroso al país. Yo no le cuesto nada a Colombia, no. Sí. Más bien he aportado mucho, ¿sí? Claro, sí, como he dado mucho a muchas personas, creo yo. Entonces, en eso de, digamos, no me siento marginada para nada. Sí, eso pensaba, o sea, no. Consuelo Triviño tiene ya su nombre, tiene su... Claro, no me siento para nada marginada, tengo un lugar que lo he conquistado publicando los libros y que me lo han dado los lectores. ¿Qué es lo importante? Porque he tenido unos lectores muy fieles, he tenido lectores entrañables, he tenido críticos muy cariñosos y muy generosos, a los que siento muy cercanos, casi como que se convierten casi en mi familia. Entonces eso me llena muchísimo de felicidad y por otro lado creo que, por ejemplo, si se organizara un encuentro de escritores y viniera una delegación colombiana y que vayan 8 hombres y a lo mejor una sola escritora, pues queda mal el país cuando hace esas elecciones, porque está bien que a lo mejor solamente esa persona que va esté bien posicionada o bien por su agente literario o bien por las conexiones que tiene en el país, pero las otras personas deberían entrar, como yo cuando me ocupo de la literatura, como mi marido, cuando nosotros nos ocupamos de autores, nos ocupamos de esos autores a partir de los libros y de la vigencia que tienen esos libros y no de la fama que tuvieron en el pasado, ni de lo bien relacionados que pudieron haber estado, sino que vas buscando por las librerías de viejo, vas buscando por los archivos y te vas encontrando verdaderos tesoros. Entonces, tu deber como crítico literario no es poner ni al más importante, ni al más influyente, ni al amigo de mis amigos, sino al que haya constituido un verdadero aporte para la literatura colombiana o para el tema que estás trabajando. Entonces, la labor de la crítica, pero claro, los funcionarios de las instituciones culturales no son críticos literarios, son funcionarios. Y entonces, pues ellos tienen a lo mejor o un listado, o unas propuestas, o unas personas que los asesoran. Y en esa parte, quienes vivimos en nuestro propio mundo del trabajo y de llegar a casa, y el pequeño círculo de amistades en que nos movemos, pues no alcanzamos a llegar porque somos unos perfectos desconocidos. También en Colombia existe una cuestión muy desagradable y muy clasista
Consuelo Triviño. ¿Y esa quién es? Es una forma muy despectiva que tiene la gente de referirse a una persona que no considera de su propia categoría, y es una manera de descalificar a las personas. Y esa expresión la conozco mucho y es muy desagradable y dice muy mal de la persona que la utiliza. Sí, ¿esa quién es? Bueno, esa quién es una escritora que tú personalmente no conoces, pero como persona se merece todo el respeto y al menos el beneficio de la duda, porque ni es delincuente ni es narcotraficante, sino que es una persona decente que se dedica a escribir. Y entonces eso es el criterio que tendría que dominar en la valoración de alguien a quien tú no conoces personalmente y que no es amigo de tus amigos. En general, la obra de Consuelo Triviño tiene su proceso y tiene su lógica literaria. Pues nadie mejor para desentrañarla que el autor de El Estado, Evolución y Permanencia del Ánimo. Jorge. Yo creo que es una obra, por un lado, sensata, lo que no es tan fácil de encontrar, y por otro lado ya es una obra establecida, instalada realmente. Es decir, es una obra que ya ha alcanzado su madurez. No es una obra muy larga, y además hay interregnos largos entre un libro y otro, pero y además tampoco es una obra de primera juventud. Quiero decir, Consuelo empezó a escribir cuentos muy temprano, pero luego van pasando largas temporadas en las que las novelas van madurándose. Por ejemplo, Prohibido salir a la calle es una novela que escribe después de un periodo largo en España, es decir, está hablando de Bogotá y está hablando de la infancia de una niña en Bogotá en los años 60 y en los años 60, pero lo hace ya madura, viviendo en España, trabajando en España, es decir, es una mirada hacia atrás. Y esa mirada hacia atrás significa, por ejemplo, una reconsideración del lenguaje. De repente tiene que revivir, no hay que revivir simplemente la imagen de la Bogotá de niña, ni lo que es la vida de infancia y lo que es la ficcionalización de la vida de infancia, sino que hay que revivir la lengua. Y eso es importante. Es muy curioso porque ella dice a veces que cuando se pone a escribir está en Bogotá. Es decir, ella está viviendo en Madrid, pero cuando empieza a escribir está en Bogotá. Y esto me parece importante porque quiere decir que es una literatura que sale de dentro. Y a la vez es una literatura muy construida, elaborada, fabricada. Ella sabe bien que lo primero que hay que crear es el sujeto. Lo primero que hay que crear en una obra literaria es quien habla, ¿no? Cuando empieza el Quijote, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿quién no quiere acordarse? Claro, ha habido que crear ese sujeto. Pues en el caso de Consuelo esto lo tiene ella muy claro. Por otra parte, su obra es una obra que está como fragmentando el mundo. Es un fragmento del mundo. Es muy curioso eso en sus cuentos, se ve muy bien en los cuentos. Sus cuentos no terminan. Si nosotros estamos esperando que en un cuento ocurra algo que concluye, en los cuentos de Consuelo no hay fin. Hay una continuidad que el lector tiene que poner. Hay en todo caso una exclamación, una lamentación, una observación, pero el cuento no ha terminado, es como un fragmento de vida. Lo que pasa es que de una vida inventada, no nos olvidemos. Las mejores... Decía Hemingway en un cuento de juventud que no se publicó hasta que él ya había muerto, cuyo título no recuerdo, decía que los mejores relatos de la vida son los que se inventan. Pues la realidad a veces es muy poco interesante. Lo que es interesante es cómo se ve la realidad, ¿verdad? Y en Consuelo hay eso. En cuanto a su última novela, Trasterrados,
Trasterrados es una novela clara de madurez, en la que ha habido que reflexionar sobre muchas cosas. Es decir, es la obra de una autora que ha reflexionado sobre España y sobre los emigrantes de distintas nacionalidades en España y sobre la dureza de la vida, pero también que ha reflexionado sobre la dureza de los países de origen, o sea, sobre esa violencia colombiana que está en la historia de Colombia, que está ahí siempre en la trastienda de la novela, pero que ha condicionado la vida de esos personajes que están aquí. ¿Por qué estos personajes están aquí? Unos colombianos y otros que no son colombianos, algún africano, etcétera. Es decir, ¿por qué esos personajes están aquí? Nadie nos dice qué es lo que pasaba allí. A veces son alusiones, pero descubrimos nosotros lectores que detrás de cada uno de esos personajes hay una tragedia. Y es la conjunción de esas tragedias la que crea la novela. Y por eso hay una contempladora, hay una persona que intenta entender algo, pero no puede entender porque su tragedia no es la misma. Bueno, después de Trasterrados y El ojo del agua, ¿qué viene? Bueno, es que mi proyecto de escritura es más bien como Disculpe, voy a tomar unas fotitos, ¿vale? lo que llaman ahora autoficción, pero es muy difícil escribir sobre experiencias personales sin usar la primera persona. ¿Sí? Entonces, en ese uso de la persona me estoy debatiendo para sumergirme en un país que yo conocí siendo niña, un país rural, el tránsito luego a la ciudad, que es también la migración de la gente, luego la frontera, las barriadas, y después la parte formativa de la personalidad, las lecturas, la Universidad Nacional, que era en los años 70, 80, y entonces es como un viaje a través digamos, de todo lo que es el mundo rural, de la variedad de culturas, de pueblos que se concentran también en la universidad, de las fronteras, cordones de miseria que hay en los alrededores de la ciudad. Y bueno, estoy en ello, estoy intentando que la mirada, ¿sí?, como un control de la mirada sobre todo aquello, ¿no? Cómo darle forma y cómo fragmentaria, obviamente, porque no se puede dar cuenta de la totalidad, sino de pequeños momentos, de instantes, de imágenes, de lecturas, de reflexiones, de personas. Es un poco así, es un texto que da muchas posibilidades y también da libertad, pero al mismo tiempo plantea otros problemas estéticos. Bueno, pues esperamos con gusto, con ansias esa nueva producción. Bueno, ya me he vuelto yo un fan tuyo de la lectura. Y desde la vez que estuvimos ahí en el consulado, creo que fue... Ya, hablando de Trasterrados, justamente, ¿no? Sí. Bueno, yo agradezco infinitamente a Consuelo Triviño Anzola, agradezco a Jorge Urrutia Gómez este llamado de Conexión Norte-Sur. Espero que sigamos en contacto y nuevamente mil gracias.